Un saludo para todas las almas que se conecten con este video podcast o quienes posteriormente lo puedan presenciar. En esta oportunidad, lo que voy a hacer es una presentación, reflexión acerca de la crisis de la vida elemental como uno de los reinos de la evolución espiritual y los desastres naturales. Es una perspectiva espiritual sobre los fenómenos de la naturaleza a raíz de todos los movimientos telúricos, acciones volcánicas, fenómenos de los mares, océanos, lluvias y demás desastres naturales. Todo esto está referido al despertar de la conciencia ante los desastres naturales. Podemos iniciar diciendo que la prensa ha llegado a preguntarse si la madre naturaleza está enojada, como se evidenció en su momento en un encabezado periodístico durante una tormenta invernal en diciembre de 1996, cuando vientos que superaban los 130 kilómetros por hora y fuertes precipitaciones de agua y nieve azotaron el noroeste de los Estados Unidos, provocando el colapso de techos, la caída de cables de alta tensión y el bloqueo de carreteras principales por avalanchas. Esta pregunta, según análisis posteriores, resultó ser más perspicaz de lo que muchos podrían haber reconocido en ese momento. Desde entonces, los elementos de la naturaleza se han vuelto cada vez más impredecibles. Durante los primeros 11 meses del año 1998, lluvias, inundaciones, sequías e incendios desplazaron a 300 millones de personas y generaron costos récord de 89 billones de dólares, superando los gastos de toda la década de los años 1980. La Cruz Roja de los Estados Unidos gastó más que nunca en reparaciones por desastres y la temporada de huracanes resultó ser la más mortífera de los últimos 200 años, según se manifestó en su momento. Recuerdo acá el huracán Mitch, que cobró más de 10.000 vidas en Centroamérica, generó severas sequías y calor que azotaron a Texas. Olas de más de 10 metros golpearon la costa occidental de Estados Unidos. Las inundaciones del río Yangtze en la China dejaron damnificados a 230 millones de personas y capas de hielo dejaron sin energía eléctrica a 4 millones de personas en Canadá. A lo largo del siglo XXI, la humanidad ha sido testigo de una alarmante frecuencia e intensidad en desastres naturales, con un informe de Naciones Unidas indicando que entre mm, el año 2000 y el año 2019 se registraron 7.348 eventos de gran magnitud en desastres naturales, cobrando eh, 1.230.000 vidas perdidas y causando pérdidas económicas de casi 3 billones de dólares. Entre los más mortíferos de estos desastres se encuentran el terremoto y tsunami del Océano Índico en el año 2004, que devastó a 14 países y dejó alrededor de 230.000 personas fallecidas. El terremoto de Haití en el año 2010 con una magnitud de 7 en la escala de Richter que causó más de 220.000 muertos y dejó a 3 millones de personas sin hogar.
Otras catástrofes sísmicas de gran impacto incluyen el terremoto de 7.6 en Cachemira en el año 2005, con cerca de 100.000 víctimas mortales, el terremoto de 7.8 grados en Nepal en 2015, que causó aproximadamente 9.000 muertos, y el terremoto de 7.8 en Turquía y Siria en el año 2023, que resultó en más de 59.000 fallecidos. El cambio climático ha exacerbado otros tipos de desastres también, como lo demuestra la ola de calor europea en el año 2003, que provocó más de 70.000 muertes, y se prevé que el fenómeno del Niño, que está llegando para el año 2026, se intensifique aún más los eventos climáticos extremos a nivel global. Eh, pues en ese sentido, vale decir que en este contexto, el 24 de junio de 2026, un doble terremoto eh, se dio con magnitudes de 7.2 y 7.5 grados en el centro y el norte de Venezuela, con el epicentro en la región de Yumare, siendo el más potente en el país en más de un siglo. Este evento, seguido de numerosas réplicas, dejó un saldo trágico de más de 6.000 fallecidos, cerca de 17.000 heridos y más de 200.000 personas afectadas, con daños catastróficos en infraestructura, especialmente en el estado de La Guaira, donde se declaró una zona de desastre. Posteriormente, el 10 de agosto, estamos hablando del día de ayer, un terremoto de magnitud 7.4 sacudió el occidente de Colombia con un epicentro en un pueblito del departamento del Chocó llamado San José del Palmar. Este sismo, que ha sido el más fuerte en la última década en Colombia, causó la muerte de al menos 126 personas, más de 1.400 heridos y afectó a 12 departamentos, incluyendo ciudades como Pereira, Cali y la ciudad de Bogotá, además de sentirse en países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela. Muy bien, he estado haciendo la presentación de un recuento de desastres que desde hace más de 30 años han venido sucediendo y que se han intensificado con el tiempo. Veamos, en el sentido espiritual, la perspectiva de la relación causa-efecto que está vinculada con las leyes de la justicia divina, la ley de la causa y el efecto, o la ley del karma. ¿Qué se puede decir al respecto? Elizabeth Clare Prophet, que fue mensajera de los maestros ascendidos de la Gran Hermandad Blanca, en una entrevista con la cadena CNN en el año de 1993, en el mes de julio, ofreció una perspectiva espiritual sobre estos fenómenos. Esta mensajera señaló que la humanidad se encuentra al final de un periodo de 2000 años que correspondería a la era de Piscis, y también de un ciclo global de 12 eras correspondiente a 25.800 años, y que en los 12 años que comenzaron en 1990, la humanidad ha estado cosechando el karma de los últimos 2000 años, o sea, los correspondientes a la era de Piscis. Esta cosecha kármica, según el análisis de esta mensajera, es la razón de las inundaciones y otros desastres naturales sobre los cuales en ese momento le estaban preguntando. Elizabeth Prophet enfatizó que no considera que Dios esté castigando a la humanidad, sino que la vida puede entenderse en términos de causa y efecto. La humanidad en las leyes de la justicia divina, es decir, kármicamente es responsable del planeta y del ecosistema planetario, y debe comenzar con el microcosmos de su propio ser, reconociendo que Dios ha otorgado poder a través de la chispa divina interior que cada alma encarnada tiene para tomar el control del medio ambiente y de las vidas. Las injusticias en el mundo requieren ser despertadas
por esta ley de causa y efecto, es decir, por el cumplimiento del karma. Y cuando la humanidad no escucha a Dios ni a los profetas, el karma desciende para que se haga una pausa y se enfrente el desastre. Según esta mensajera, Elizabeth Clare Prophet, estos desastres están despertando a las personas y activando la llama del corazón y el amor y la compasión al mismo tiempo, llevando a la gente a trabajar unida. Y eso sí se ha venido viendo, tanto para el caso de Venezuela como para el caso de Colombia, ahora en estos últimos días, el trabajo solidario de gente de distintas partes, tratando de ayudar para rescatar personas debajo de los escombros, con el propósito de llevar elementos de medicinas, de alimentación y de demás elementos para los sobrevivientes y que perdieron sus hogares, sus casas. Es evidente que dice Elizabeth Clark Prophet en esa entrevista que existe hambruna en el planeta, que las drogas en las calles y la violencia en la televisión inundan las conciencias de las personas. Y estas condiciones requieren que la humanidad sea sacudida para asumir mayor responsabilidad sobre lo que sucede a los niños y a la gente de todo el mundo. La mensajera considera que estos sucesos están relacionados entre sí y que la humanidad es responsable de ellos. En su momento, esta entrevistada también señaló que se avecina un periodo de intensificación del karma que, señalaba ella, regresará a la Tierra hasta el año 2002, cosa que por lo dicho anteriormente ha continuado hasta la fecha, como nos hemos podido dar cuenta. Parece ser que todo esto está diseñado para que la humanidad se eleve a un nuevo nivel de ser, a un nivel vibratorio de mayor calidad y contacte a su propio yo superior, entiéndase, a su yo interno, a la presencia divina, al yo soy el que yo soy. La mensajera en su momento reconoció que el hombre no puede controlar el medio ambiente o detener las catástrofes, excepto mediante métodos espirituales, porque así fue como nos generó estos desastres, y que los cambios terrestres requieren que la humanidad se prepare abordando lo que es importante en en la vida, que es la llama espiritual, es decir, el fuego sagrado. En otras palabras, el fuego de lo que conocemos en el cristianismo como del Espíritu Santo, que es la dinámica de la vida. Miremos algunos aspectos que están relacionados con la dimensión física y el abuso ambiental. Existen dos maneras de considerar las causas de los fenómenos climáticos extremos. A nivel físico, el abuso del medio ambiente a través de la deforestación, la lluvia ácida y todo tipo de contaminación ha creado una reacción en cadena que no se podía anticipar. Según Seth Dunn de la World Watch Institute, cada vez hay más una huella humana en los desastres naturales desde el punto de vista físico, y la humanidad está haciendo que estos desastres sean más intensos y frecuentes. Las laderas de las montañas quedan desnudas después de la deforestación, sin árboles que disminuyan la velocidad de los torrentes de agua y lodo, pues favorecen todos estas avalanchas. El estudio de la World Watch Institute de 1998 afirmaba que la destrucción provocada por el huracán Mitch en Centroamérica y las inundaciones en el río Yangtze en la China se exacerbaron, se incrementaron debido a la deforestación de las montañas, que en el caso de la cuenca del río Yangtze había despojado ya el 85% de la cobertura forestal de las montañas que están cerca de este río, o con comunicación o con recorrido, con el recorrido de este río. Miremos entonces eso desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista invisible, miremoslo en el sentido espiritual. Veamos aquellos que son los ayudantes invisibles, los antiguos espíritus de la naturaleza.
Más allá de la dimensión física que he mencionado, existe una perspectiva espiritual que considera a los seres invisibles que dirigen las fuerzas de la naturaleza. Estos seres son conocidos como los elementales. Esto, así se han nombrado en la tradición espiritual, mística y esotérica, y pertenecen a los cuatro elementos y tienen la tarea de dirigir las fuerzas de la naturaleza. Los espíritus de la naturaleza han dejado su huella en el saber popular de las distintas culturas y en las leyendas de muchos pueblos, y han sido descritos como las hadas, los duendes, los enanos, los gnomos. Recordemos que Sir Arthur Conan Doyle, el escritor creador de Sherlock Holmes, llegó a creer en la existencia de estos espíritus de la naturaleza después de investigar fotografías de hadas tomadas en Condingley, Inglaterra, en 1920. Yo tuve la oportunidad de ver las fotografías que fueron tomadas por dos niñas. Doyle señaló que en el mundo racional de lo físico, los humanos ven objetos solo dentro de una banda de frecuencias limitada que forma el espectro del color, mientras que vibraciones infinitas existen alrededor. O sea que solamente podemos captar o percibir una franja muy pequeña dentro del espectro inmenso de las vibraciones. Si existiera una raza de seres construidos con material que emitiera vibraciones más cortas o más largas, eh, de lo que nosotros podemos captar, pues serían invisibles a menos que los humanos pudiéramos sintonizarnos con ellos, pero es que tenemos solamente una franja y esa franja hace que solamente veamos cierta parte del mundo. Por eso es que tenemos que tener también la actitud de humildad y saber que lo que conocemos simplemente son unos fenómenos en unos rangos de frecuencia que no nos dicen qué son las cosas, sino cómo aparecen en ese rango de frecuencias y cómo funcionan en ese rango de frecuencias para nuestra conciencia. De hecho, el apunte de la ciencia va hacia eso, con un poquito más, un poquito menos de frecuencias, pero están muy vinculadas con los rangos de frecuencias de percepción y de entendimiento que tenemos nosotros. Arthur Conan Doyle concluyó que la cooperación de la humanidad con esos espíritus de la naturaleza podría fortalecer enormemente el futuro de la civilización. Miremos ahora en detalle cuáles son esos grupos de elementales. Son cuatro grupos porque corresponden a los cuatro elementos. Los espíritus de la naturaleza que sirven en el nivel físico se llaman gnomos. Miles de millones de gnomos cuidan la tierra en los ciclos de las cuatro estaciones, asegurando que todas las cosas vivas tengan satisfechas sus necesidades diarias. Procesan los desperdicios y subproductos de la existencia diaria. Los gnomos pueden aparecer como duendes de 7.5 centímetros de altura jugando en los pastos o como enanitos de 1 metro de altura. Además de mantener los ciclos de crecimiento en la tierra, los gnomos la purifican de venenos y de contaminantes peligrosos para la vida humana, animal y vegetal, incluyendo desperdicios tóxicos, humos industriales, pesticidas, lluvia ácida y radiación nuclear. En los niveles espirituales, los gnomos tienen la tarea de limpiar las huellas que ha dejado la discordia y la negatividad de la humanidad en los niveles energéticos de la Tierra. La guerra, los asesinatos, las violaciones, el abuso infantil, la tortura, la matanza de animales, la búsqueda de riqueza a expensas de la expoliación del medio ambiente, el odio, el enojo y el chisme crean una acumulación de energía de carga tan negativa que pesa sobre el cuerpo de la tierra y sobre los espíritus de la naturaleza. Los elementales cuyo dominio es el elemento agua para pasar a otro de los cuatro elementos,
se conocen como las ondinas. Estos seres son similares a las sirenas, son sutiles y rápidos en sus movimientos. Las ondinas controlan las mareas y tienen mucho que ver con el clima, la oxigenación de las aguas y la precipitación de lluvias. Limpian las aguas envenenadas por aguas residuales, desperdicios industriales, químicos y pesticidas y sanan los mares contaminados recargando el campo electromagnético de las aguas con corrientes del espíritu. Las ondinas también llevan el peso de la contaminación emocional de la humanidad, sentimientos que no son pacíficos tales como el enojo, el abuso emocional, las palabras agresivas, la ira, el egoísmo, la ansiedad y la indolencia. Las sílfides constituyen el tercer grupo y cuidan la tierra dirigiendo el flujo de las corrientes de aire y las condiciones atmosféricas. Purifican la atmósfera y oxigenan toda célula de vida con el aliento sagrado del Espíritu, que al final de cuentas es el Espíritu Santo. Son portadoras del prana, la energía de la vida, que es el mismo Espíritu Santo. Las sílfides transmiten las corrientes del Espíritu del cielo a la tierra y conducen las corrientes de la mente de Dios a la mente del hombre. Ustedes notarán, mientras explico esto, que lo fundamental es que toda vida es la plenitud de lo que llamamos Espíritu Santo en el cristianismo. Trabajan para purificar la tierra, de contaminantes como emisiones de automóviles y humos tóxicos y también purifican el plano mental de los pensamientos negativos que alimentan el odio, el enojo, el prejuicio religioso, el racismo, el resentimiento, el orgullo, la ambición, la avaricia y los celos. El cuarto grupo, entonces, son las salamandras. Estas trabajan con el elemento fuego, sirven al nivel atómico de toda la vida orgánica e inorgánica, infundiendo los fuegos espirituales de la creación a las moléculas de la materia. Y si se dan cuenta, vuelve aquí a funcionar el asunto del fuego. El fuego es el flujo de la vida, el Espíritu Santo. Las salamandras son seres altos, poderosos y majestuosos, con ropas que aparecen como fuegos iridiscentes y pulsantes. Imbuyen a toda la creación con las energías del Espíritu Santo necesarias para sostener la vida en la tierra. Controlan la oscilación espiritual y material de luz dentro del núcleo de los átomos y son agentes en la transferencia de los fuegos del mundo sutil para que la humanidad los use diariamente. Las cargas sobre las salamandras, las cargas kármicas de las salamandras van desde el peso del odio de la humanidad hasta los usos irresponsables de la energía nuclear. Absorben y consumen los enormes conglomerados de negatividad sobre las grandes ciudades. Cuando vamos viendo esto, los cuatro grupos de elementales relacionados con los cuatro elementos de la naturaleza, al final de cuentas, son mediadores, administradores y coadyuvantes en la distribución, recuperación de las energías del Espíritu Santo en el proceso creativo desde el mundo del espíritu al mundo de la materia. Cuando los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego se sobresaturan con contaminación y la carga sobre los espíritus de la naturaleza se vuelve demasiado pesada, esto, estos elementales se ven forzados a convulsionarse y a sacudirse de la carga. Esto puede resultar en terremotos, inundaciones, tornados, huracanes y como último recurso, cataclismos de gran magnitud, como sucedió cuando la ciudad de Pompeya quedó enterrada bajo la escoria y las cenizas volcánicas y cuando hace miles de años se dieron las inundaciones que azotaron a la Atlántida. Por supuesto, hay eventos muy antiguos, como fue también el hundimiento de Lemuria, que en este canal hemos tocado en algunas oportunidades cuando fue eh,
desacralizada la luz del espíritu en los templos de la Lemuria. Los jerarcas del elemento tierra, que se refiere a la jerarquía de los seres ascendidos que manejan el elemento tierra, estamos hablando de la jerarquía de los seres elementales que están dirigidas por los Elohim. En una comunicación del 6 de abril de 1980, explicaron que cuando la discordia, la muerte y la enfermedad creadas por la humanidad han alcanzado proporciones mayores de las que los elementales podían soportar, la naturaleza misma se ha convulsionado. Y esto nos debe servir para entender e interpretar qué está pasando en todos los países donde están sucediendo eventos de desastre natural, en las zonas, en los lugares, en las condiciones en que esto se ha dado. Porque nada de lo que sucede es algo injusto. Todo tiene que ver con la equilibración de las cargas, la ley de causa y efecto. La saturación de la tierra con la desarmonía generada por el egoísmo, manifestada en todos los planos y frecuencias, ha sido en el pasado y puede ser en el presente la causa de la sobresaturación de la vida elemental. Cuando la discordia de la humanidad alcanza un nivel mayor del que la vida elemental puede soportar, porque sigue soportando, el Señor Dios Todopoderoso, el gran ser, el yo soy, el que yo soy, actuando a través de sus emisarios de la Junta Kármica, que es un, un consejo de justicia que está distribuido cósmicamente en varios niveles y que la Tierra tiene su propia Junta Kármica, y a través del Señor del mundo, que es el gobernante espiritual del mundo, pues debe liberar un edicto divino para autorizar el cataclismo planetario parcial o total con el propósito de poder equilibrar estas cargas de las energías. Se supone que se sostiene muchas veces estas cargas con el propósito de dar la oportunidad a las almas encarnadas en la humanidad para que puedan hacer su trabajo interior de perfeccionamiento y automaestría para poder evolucionar y ser co-creadores con Dios. Y ese es el trabajo amoroso y desprendido que hacen todas las cuatro líneas de los seres elementales. Pero al hecho de que no podamos prosperar, progresar en el mismo nivel, la misma velocidad que se requiere, hace que se acumulen estas cargas por el mal uso de la energía del Espíritu Santo y llega un momento en que es inaceptable, es imposible o improbable que se pueda mantener esa carga de peso kármico por parte de los elementales. Entonces, aquí podemos entender que los cataclismos o los desastres tienen el propósito de derrocar la ofrenda inaceptable de la inarmonía basada en la voluntad propia o el amor propio, reemplazándola con la ofrenda aceptable de la obra de las manos de Dios en el hombre. El cataclismo físico muestra la demanda de la ley cósmica de que los universos entre espíritu y materia queden alineados, entiéndase, equilibrados con el verbo viviente, entiéndase, con la mente crística cósmica, el Cristo universal, según el desenvolvimiento ordenado de los ciclos de la ley cósmica. Hay que entender que existen ciclos en la naturaleza que están vinculados en el núcleo de cada átomo de la materia, mediante los cuales el sonido del OM, que es la vibración fundamental proveniente de la presencia yo soy para toda la creación, es resonado de centro cardíaco a centro cardíaco, de estrella a estrella, de sol a sol y desde el núcleo de fuego blanco de cada elemento de la Tierra. Porque este es, recordemos, lo he explicado muchas veces, es la figura del equilibrio del 8 en las energías que provienen de manera limpia y prístina desde el núcleo del corazón de Dios al plano de la tierra, donde está la madre, la matrix, y donde las almas están evolucionando con el propósito de que esto, co-creativamente con Dios,
sea reutilizado de una manera constructiva y regrese al plano del espíritu. Pero cuando eso no ocurre, el peso de las energías mal calificadas llevan a la necesidad de generar esos procesos de equilibrio a través de cataclismos. Hay una advertencia de los jerarcas de los cuatro elementos. Los dignatarios jerarcas de los distintos elementos, en este caso del elemento tierra, advirtieron que a menos que haya una gran intensificación de la saturación del cuerpo terrestre con la acción de uno de los atributos del Espíritu Santo, que es la, el atributo de la transmutación expresado en la llama violeta, a través de la multiplicación de los llamados por parte de aquellos que guardamos la llama trina en nuestros corazones y que guardamos la llama trina en los corazones de nuestros hermanos a través de nuestros propios llamados o invocaciones de la luz de Dios. Habrá en las siguientes décadas importantes convulsiones planetarias, cambios en las condiciones climáticas y terremotos que resultarán en gran pérdida de vidas y cambios permanentes en la superficie geográfica de la Tierra. Los seres de los elementos han hecho y están haciendo todo lo posible para evitar los desastres naturales, pero a menos que una vanguardia de portadores de luz como tú que estás viendo esto que estoy presentando, como yo mismo, nos podamos unir a los siervos de la naturaleza, aumentando el flujo de la llama del Espíritu Santo, del fuego sagrado, de la llama violeta, con el propósito de transmutar esas energías mal calificadas que se han utilizado a lo largo de los siglos y que hacen ya imposible esa carga, y además porque ha habido negligencia en las almas para hacer su proceso de automaestría. Y no es posible seguir soportándoles las cargas de sus energías mal calificadas y será necesario entonces pasar las cuentas de cobro necesarias para que puedan pagar por esa energía mal calificada. Es necesario invocar también, junto con la llama violeta, que es transmutadora, la llama de la resurrección, que es la llama de la vivificación de todos los procesos que están fenecidos, están muertos o están marchitos. Y si esto no se hace, habrá cambios violentos en el cuerpo terrestre. Recordemos los decretos dinámicos de la ciencia de la palabra hablada, las oraciones potenciadas por un corazón puro y los fiats, que son afirmaciones pequeñas pero contundentes en el nombre de la presencia de yo soy, invocando el fuego sagrado de Dios, serán como la implantación de las varas del Señor en la tierra, de las varas de Dios, Padre, Madre, y se generarán los vórtices de energía que consumirán y transmutarán la discordia humana por la llama de la misericordia, entiéndase, la llama violeta, que es esa expresión del Espíritu Santo que remueve y cambia la naturaleza negativa de las energías mal calificadas en nuevamente la pureza y expresión prístina de la energía de la luz de Dios. La esperanza expresada que fue mediante la cooperación consciente de elementales, maestros ascendidos y las almas encarnadas en el curso del karma mundial que se avecina puede ser retrocedido si trabajamos con ellos, ganando tiempo y espacio para los recalcitrantes y para los rezagados. ¿Quiénes son los recalcitrantes? Aquellos que son hijos de Dios y sin embargo siguen mal utilizando las energías del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los rezagados? Son aquellos que llegaron al planeta dándoseles una oportunidad de recuperarse porque destruyeron su planeta de origen, que ya se los he mencionado, que es el planeta de Maldek, que es lo que corresponde hoy al cinturón de asteroides. Los destruyeron, vinieron a encarnar acá con el propósito de enseñar cosas a los demás seres humanos, a las demás almas encarnadas que estaban acá, pero no han cumplido cabalmente. Entonces, sí, tanto los recalcitrantes como los rezagados no logran no logran poder obtener sus graduaciones. Todos los demás tenemos la posibilidad de invocar la luz de Dios
con el propósito de que se pueda equilibrar ese karma, porque ese karma no es solamente de las almas, es exclusivamente terráqueas, que han encarnado en el plan de la tierra, sino que tienen que ver con los rezagados que vinieron de otros mundos y por los invitados que no habían sido bienvenidos, que trajeron los rezagados. Que esto es otra historia que también se encuentra dentro de los videos que hemos explicado a lo largo de estos años dentro del canal. Bien, miremos entonces la crisis y con esto podemos interpretar, por ejemplo, los fenómenos que están sucediendo en el planeta y qué podemos hacer como hijos de Dios para contrarrestar esto y ayudar a los elementales, a los maestros ascendidos y a la jerarquía de los elementales en el equilibrio kármico planetario. Miremos qué respuesta podemos dar ante la crisis. La pregunta fundamental planteada es cómo hacer las paces con la madre naturaleza y cómo aliviar su difícil situación, porque la madre naturaleza se expresa en el espíritu del planeta, en el alma del planeta, en quienes han la denominado Gaia. Dados los altos niveles de contaminación y el peso del karma mundial, la tarea es intimidante, pero no es imposible. A nivel físico, los individuos y los países deben moverse rápidamente para limpiar la contaminación existente y evitar una mayor contaminación mediante el reciclaje, la compra de productos orgánicos y la exigencia de métodos más limpios para la quema de combustible. A nivel personal, los individuos podemos responsabilizarnos de controlar lo negativo, los hábitos que puedan dañar a otros o a nosotros mismos y que contribuyan a la contaminación emocional, mental y física del planeta. O sea que son aspectos desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista psíquico y espiritual. Podemos dar gracias conscientemente a los obreros invisibles, los seres de los elementos detrás de las maravillas visibles de la naturaleza. Podemos acordarnos a nosotros mismos y a otros que debemos honrar y respetar la naturaleza, el mundo material y el ambiente físico como que son cálices del Espíritu Santo. El trabajo espiritual es igualmente importante. Se necesita una herramienta espiritual acelerada que pueda ayudar a limpiar la contaminación y a transmutar el karma que amenaza con el derrame de energías mal calificadas al plano físico. Y esto tiene una manera de poderse contrarrestar, porque ese derramarse al plano físico de las energías mal calificadas se convierte en desastre. Y para ello podemos seguir invocando la acción de la llama violeta transmutadora con los decretos de llama violeta. Por ejemplo, voy a dar aquí para decir, Colombia es un país de fuego violeta, Colombia es la pureza que Dios desea, Colombia es un país de fuego violeta, Colombia es la pureza que Dios desea, Colombia es un país de fuego violeta, Colombia es la pureza que Dios desea. Venezuela es un país de fuego violeta, Venezuela es la pureza que Dios desea, Venezuela es un país de fuego violeta, Venezuela es la pureza que Dios desea. O la Tierra es un planeta de fuego violeta, la Tierra es la pureza que Dios desea, la Tierra es un planeta de fuego violeta, la Tierra es la pureza que Dios desea, la Tierra es un planeta de fuego violeta, la Tierra es la pureza que Dios desea. Esas invocaciones tienen sentido. A mí me consta a lo largo de 40 años de estar decretando y tienen efectos y podemos contribuir con otros decretadores, hijos de Dios, guardianes de la llama, estudiantes de las enseñanzas de los maestros ascendidos para dar los fuegos violeta, eh, para transmutar las energías del karma personal, el karma colectivo y el karma planetario. Esto podemos seguir haciéndolo hasta el final de nuestros días y será una gran ayuda para las jerarquías espirituales. Los jerarcas de los espíritus de la naturaleza y el maestro Saint Germain han hablado de los esfuerzos heroicos de los espíritus de la naturaleza para mantener el equilibrio en la tierra y han advertido
lo que la madre naturaleza se ve obligada a hacer si la humanidad continúa por el mismo camino que ya lo he advertido. La vida elemental, al traer a la superficie la turbulencia que ocurre en el corazón de la Tierra, hace claro que el cuerpo planetario contiene un residuo de karma, de lava derretida y de ceniza que está siendo arrojados a la superficie. Los seres de los elementos reaccionan con la furia y el fuego de las alturas y sale de la Tierra el mensaje de que a menos que se invoque una cantidad suficiente de llama violeta, la vida elemental no llevará más la carga de la cruz del karma planetario, porque ellos no son responsables de ello, somos las almas encarnadas. Entonces hagamos una defensa de la vida elemental. Se ha invitado, se ha instado a los hijos de Dios a levantarse en defensa de la vida elemental y en favor de la integridad del cuerpo de la tierra, ya que sin esta defensa no se podrá evitar ciertos cataclismos. Los usos incorrectos de la energía nuclear y los peligros de las armas y las plantas nucleares plantean problemas de gran magnitud y la comprensión actual de la ciencia no permite acelerar el equilibrio y la reintegración de los desórdenes impuestos sobre casi toda forma material por el uso incorrecto de los recursos naturales. Existen unas montañas que son claves, son montañas sagradas, templos y focos de los retiros espirituales, los cuales son lugares donde los peregrinos pueden renovar y establecer el equilibrio interno del cuerpo y entrar a los ciclos cósmicos por los cuales el planeta pasa. El aire mismo, el sol y el fuego que están en el corazón de la montaña contribuyen a la purificación y esa es otra forma de contribuir espiritualmente. La esperanza expresada por los jerarcas de los seres elementales es que los hijos de la luz, los hijos de Dios, nuestras almas encarnadas, dejen de temblar y de temer frente a la amenaza del cataclismo inminente o frente a la ley de la compensación planetaria, la ley del karma, y que se levanten frente a Dios para ser amos de su suerte, de su astrología y de su destino. La llama violeta es presentada como el medio más efectivo e intenso para eliminar los errores y las heridas del pasado. Estamos en un proceso que es crucial y si hemos tenido estos desastres en los últimos tiempos, debemos ser conscientes que seguirán viniendo y tenemos que intensificar nuestra acción de invocación de la llama violeta para atenuarlos, porque esto es una oleada que ya viene. Y por supuesto, aquí hay otra serie de procesos que no voy a tocar en el día de hoy, que tienen que ver con un fin de era y el auspicio de una nueva era y también el juicio de unos seres y la renovación de una era. Pero eso será motivo de otro video. Les agradezco su juiciosa y amable atención. Invoco la presencia yo soy en mi santo ser crístico para que cada quien que vea este video o podcast sea bendecido, sea inspirado y contribuya con la emisión del fuego sagrado de la llama violeta para la transmutación del karma planetario. Un abrazo y bendiciones a todos. Amén.